En Colombia también se abren paso los beneficios físicos de otros hongos que no contienen psilocibina. Alejandro Rivera es pionero en el cultivo en Colombia. Hace 15 años estudia las propiedades de estos seres ancestrales, lo que a su parecer le permite hacer un ranking de los beneficios que le traen a la especie humana. Top de 5 hongos importantes. Entonces, el champiñón blanco es el más producido en el mundo. Entonces, ese por decir algo, por eso lo nombraremos el primero en el top. Tiene muy buenos nutrientes, sirve mucho para el cáncer de mama. El shiitake es el segundo hongo más producido en el mundo y pues consumido como alimento y por sus propiedades medicinales. El shiitake es muy bueno para subir las defensas, para bajar el colesterol, para regular los niveles de azúcar en la sangre y la tensión arterial. Venimos hablando de terceras, de pronto podríamos hablar del Ganoderma lucidum. Es llamado reishi en Japón, linshi en China. Lo llaman el hongo de la longevidad en Asia. El Ganoderma tiene una cantidad de componentes medicinales, pero en general te ayuda a mantener el sistema inmunológico muy al día. Cordyceps sinensis o Cordyceps militaris. Este hongo le atribuyen propiedades afrodisíacas, propiedades para el sistema, llamémoslo para todo el sistema urinario y muy buen energizante. De quinto podríamos hablar de los hongos orellanas, por ejemplo, los hongos del género Pleurotus. Son muy buena fuente de proteína, de más nutrientes, dentro de ellas vitaminas de complejo B, vitaminas de complejo D y básicamente también es muy bueno para subir las defensas y reducir el colesterol. El melena león es un hongo muy delicioso, lo llaman la langosta de los vegetarianos en algunos países, pero más que todo también tiene muy buenos subnombres científicos. Ericium erinaceus, parece un poco un erizo de mar, y este hongo es como un tónico para el sistema nervioso. Entonces, como te mencionaba anteriormente, lo utilizan personas para el Alzheimer, para el Parkinson y en general para recuperar como la memoria. Como ocurre con la medicina, los hongos también empiezan a impactar de manera positiva la economía del país. Son crecientes los cultivos de hongos comestibles, como los champiñones y los portobelos. Este es uno de los casos más exitosos en Colombia. Genera más de 150 empleos, ha recibido premios y certificaciones internacionales y mantiene una cadena productiva que de manera segura lleva este tipo de hongos hasta su mesa. Aquí vimos un muy bello ejemplo de producción limpia, de producción consciente de hongos Agaricus bisporus en su calidad de champiñón y portobelo. Estos hongos también contienen muy buena proteína y es una producción totalmente sostenible. Otros emprendimientos en la sabana de Bogotá tienen casos exitosos, con orellanas cultivadas por campesinos. En otros puntos, conscientes de la capacidad que tiene el país, inversionistas asiáticos ya han encontrado socios estratégicos en la producción de hongos como el shiitake y el melena de león. Sí, la verdad, cuando uno ya se mete en este tema de los hongos, es muy mágico, no es cuento chino, porque de hecho los chinos consumen muchos hongos, demasiados hongos. O sea, en China los hongos son casi que el primer alimento. El consumo de este tipo de hongos procesados empieza a proliferar en el país entre aquellos que lo han vuelto una cuestión de fe. Vamos a ver mucho en el futuro, mucha producción de hongos y vamos a ver en el futuro en los restaurantes. Hoy en día ya lo vemos, pero lo vamos a ver mucho más masificado, el tema de hongos en nuestra canasta familiar, en nuestra vecinos produciendo, en los materiales también, como te mencionaba ahorita, producción de textiles, biorremediación. Entonces vamos a ver los hongos en muchos lugares. Aunque crece la corriente que los defiende y parecen multiplicarse los casos exitosos, hasta ahora la ciencia no da una confirmación científica de los resultados. También decirle a la persona, y dejo muy claro, y es que los hongos no es quien te va a sanar o con comerte un hongo ya se te van a acabar los problemas o ya no vas a volverte a sentir nunca triste o eres otra persona. No sucede así. Aún es imposible saber qué tanto de científico, de mágico o de alucinante hay en las historias del reino fungi. Tampoco se puede establecer el límite entre la charlatanería y la sabiduría en torno a estos seres milenarios.
Imagínate que tuvieras acceso a una gran biblioteca de todo el conocimiento universal, pero así comprimida y diseñada para ti en un momento específico. Lo que te decía, es como si volvieras de la muerte, vuelves con una sabiduría incalculable. Los testimonios al menos son inquietantes, con viajes inexplicables e íntimos, que en el caso de Nicolás lo alejaron de la medicación, lo reconciliaron con el pasado, le hablaron del futuro y por ahora lo mantienen atado al presente. Y me parece que es algo que sí puede llegar a cambiar vidas como cambió la mía, por ejemplo. Porque yo lo que te digo, yo de verdad ya estaba perdido, aburrido, sin encontrarle el sentido a la vida. De verdad, simplemente entiendo que todo es perfecto y abrazo este momento. El hoy es todo lo que tenemos. Un año sin medicamentos y, según él mismo lo dice, más consciente de lo que significa su propia vida. Parece que el caso de Nicolás abre una puerta para otros pacientes con ese mismo tipo de enfermedades. Pues de todas maneras las investigaciones continúan. Yo como periodista lo que tengo que decir es que seguramente con los hongos pasa lo que pasa con otras plantas. Son satanizadas. La coca, por ejemplo, ella no es mala, el hongo no es malo, lo malo es el uso que hagamos de ellos. Vamos a una pausa y regresamos con más historias sobre hongos. Continuamos el reportaje CRCN con historias acerca de los hongos. Hongos que no solamente son utilizados con fines terapéuticos para mejorar la salud mental, también física. Los chinos, por ejemplo, los han usado hace miles de años, están incluidos en su cocina y en dietas para mejorar, digamos, el bienestar físico. Yo me pregunto, en Colombia, ¿qué está pasando con ese auge que hay ahora de los hongos? Pues, ¿qué encontró Marcela? Están pasando muchas cosas, Silvia. Nos encontramos varias historias de personas que nos contaron cómo mejoró su salud y la de sus familiares después de iniciar el consumo de suplementos alimenticios con hongos. Obviamente eso nos llevó a preguntarnos y a buscar expertos también para poder entender por qué es que los hongos son tan poderosos. Veamos la historia de Marcela. Estamos hablando de unas 50.000 personas que sufren espondilitis anquilosante. No, la espondilitis anquilosante no se cura. Llegó un punto de tanto dolor que no era capaz siquiera de vestirme sola e incluso llegué a estar en silla de ruedas. Durante años, Adriana Pérez soportó dolores intensos mientras iba de consultorio en consultorio buscando respuestas. Hoy camina y está convencida que gran parte de su recuperación se la debe a un suplemento alimenticio. Lo curioso de esto es que tras 15 días de más o menos 2 semanas de haber comenzado a tomarlo, yo empiezo a sentir mejoría del dolor sin hacer uso de analgésicos o de recurrir a otros medicamentos o a otras cosas. Y me puse a pensar qué había hecho de distinto esos 15 días que estaban ayudando y ya me podía, por ejemplo, vestir sola. ¿Será que aún existen recursos naturales de los cuales desconocemos sus beneficios para la salud? Escéptica porque pues nunca había escuchado de los hongos, sí, pero que los hongos tuvieran efectos terapéuticos y menos que ayudaran a curar enfermedades. Adriana hace 7 años fue diagnosticada con espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones de la columna y la cadera. Quienes la padecen manifiestan dolores que, como en su caso, hacen que las personas pierdan la movilidad y que se afecte incluso su relación con el entorno. El dolor me transfiguraba, o sea, me empalidecía. Suelo tener un estado de ánimo alto, considero que soy una persona alegre, feliz, pero cuando el dolor comenzaba y estaba en sus picos, Adriana Pérez era otra persona. Se volvía introvertida, hablaba poco. Normalmente es una enfermedad que, como es rara, no se sospecha tan rápidamente. Hay una demora en la atención por reumatología que sí puede estar por encima de los 5 años. Durante ese tiempo, Adriana inició un tratamiento con medicina tradicional,
Estaba dispuesta a tomar y hacer lo que fuera necesario para mejorar su estado de salud y seguir adelante con su vida. Sin embargo, había algo con esos medicamentos que le preocupaba. Los corticoides o corticosteroides, que son medicamentos que lo que hacen es precisamente tratar de calmar o de intervenir el sistema inmune para que no se ataque a sí mismo, pero además de que te disparan el peso y te hinchan, tienen consecuencias también para los riñones y para otros órganos del cuerpo. Adriana estaba experimentando los efectos secundarios que generaban en ella los medicamentos. Por eso tomó una decisión. Opté muchas veces por no ignorar mi dolor para no hacer uso de los analgésicos. Solo hacía uso de ellos en caso extremo, pero no quería que mi vida se convirtiera en más bien que primero el dolor dominara mi vida y segundo que los analgésicos fueran parte permanente de la misma. Esa fue una de las razones que llevó a Adriana, aún en medio del escepticismo, a incluir en su alimentación un hongo que terminó siendo determinante para su proceso de recuperación. Pues empecé a leer un poco sobre los hongos, lo que hacían, etcétera, y también hablaban de que tenía muchas ventajas y que podía ayudar a controlar un poco el peso, etcétera. Dije yo, no, pues lo que no mata engorda, tomémonos esto a ver qué es lo que puede hacer en mi vida. Ese hongo que empezó a tomar y que en ese momento venía adicionado a un café se llama Ganoderma. Es un hongo rico en propiedades antioxidantes y que se usa en la medicina tradicional china desde hace más de 3.000 años. No era de aquí, era importado, etcétera. Además, pues, como yo no era tan cafetera, o sea, empecé a investigar, bueno, ¿dónde puedo conseguir o qué otros productos pueden tener el Ganoderma? Y ahí encontré que unos científicos de la Universidad de Antioquia, unos investigadores, habían desarrollado un protocolo para crear, no sé si se dice crear, pero bueno, para hacer crecer, cultivar, gracias, en bioreactores el Ganoderma. Esos científicos llevaban más de 15 años investigando los beneficios de los hongos en la salud de los humanos y haciendo ensayos clínicos. Con el fin de producir, como ellos lo llaman, alimentos inteligentes con sello colombiano. Existen ensayos clínicos en Colombia usando Ganoderma en niños, en adultos mayores, en donde se pudo demostrar que el consumo de este hongo podía o ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico, específicamente en unas células que se llaman linfocitos T. Estas células son las que nos ayudan a defendernos muy eficientemente de ataques de virus, de ataques de bacterias, del crecimiento de algunas células cancerígenas. Los resultados de los estudios que durante años hicieron Sergio y el grupo de investigadores en Antioquia fueron la materia prima para que un día Adriana Pérez encontrara, como ella lo dice, la cura para su enfermedad. Eso fue hace muchos años, recuerdo que me llamó y me dijo, ven, yo vengo tomando un Ganoderma con café, pero vi que ustedes ya tienen un Ganoderma acá en Colombia, yo lo quiero probar, entonces empezamos a conversar y lo empezó a tomar y me dijo, no, Sergio, esto es impresionante, voy súper bien, estoy feliz, ya puedo moverme mejor. Sergio, después de participar en 4 ensayos clínicos, había comprobado y escuchado los beneficios de los hongos para la salud. Sí, porque digamos que cuando uno se basaba en los ensayos clínicos y ya uno miraba los exámenes de sangre de los niños y las mamás decían, no, a mi hijo se le quitó la alergia respiratoria, dejó de moquear tanto, se le arregló un oídito que se mantenía una infección. Eso empezaba uno como, uy, qué nota, estamos haciendo un beneficio para la comunidad, para la humanidad. Pero, ¿cuál es la explicación científica para todo esto? ¿Cómo es que un suplemento alimenticio puede tener tantos beneficios para personas con diagnósticos tan complejos como el de Adriana? Particularmente y especialmente los hongos genéticamente se parecen más a los animales que a las plantas. Su metabolismo es más complejo, es un metabolismo que está diseñado en el bosque o para donde esté en medio natural, limpiar
es un organismo que ayuda a recuperar, como a volver al inicio.